Hola, buenos días, bienvenidos, sean todos ustedes, gracias por conectarse. Si tienen su café o lo que vayan a estar haciendo, prepárense que esta mañana estamos aquí para honrar y glorificar a Dios. Y qué mejor día, un día como hoy, en el cual estamos celebrando la base y el fundamento de lo que creemos, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y ahí, y con esa actitud de alegría, de celebración, ¿por qué no nos ponemos de pie si estás en tu casa o como tú quieras, pero con reverencia?
venir a la presencia de Dios. Y tenemos una lista de oraciones que quisiéramos hacer para que juntos como iglesia sigamos orando los unos por los otros y podamos presentar esta mañana este servicio para la honra y la gloria de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos la honra y la gloria en esta mañana. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por aquel sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, porque en este tiempo es cuando tenemos la mayor oportunidad de poder testificar, de poder venir y poder decir qué fue lo que sucedió. Que esta Semana Santa, señores, era esa preparación en la cual tu pueblo celebraba la libertad de una nueva vida. Padre bendito, y que este día en el cual celebramos tu resurrección, que es la marca y el fundamento de lo que nosotros creemos, Señor, te alabamos, te honramos, porque fuera de ti, ¿quiénes somos? No somos absolutamente nada ni nadie, y nada podemos hacer. Por lo tanto, Padre Santo, venimos ante tu presencia como iglesia en esta mañana para que tú, Señor, sigas obrando y derramando de tu gracia y más que nada de la paz que solamente tú sabes dar sobre este tu pueblo. Y por lo tanto queremos poner en tus manos estas necesidades específicas. Jackie Pérez, que está en recuperación a causa del virus, Señor, que tú estés con ella, tú le des las fuerzas, tú permitas que su cuerpo se recupere. Por Keila Argumendo, que está viviendo en un tiempo desde abril 5 con mucha ansiedad. Señor, por Reina, que está en México recuperándose en el hospital. Adrián Franco, que tiene cáncer. Mario y Angélica Ceja, que están en recuperación. José Rocha y su familia. Y por todas las familias y las gentes que no tienen trabajo. Por nuestra hermana Berta, por ella, Señor, que pide de ti, Señor, y por su familia. Por nuestro hermano Pedro Talavera, que tú, Señor, le sigas recuperando su cuerpo después de esta cirugía que tuvo. Nuestra hermana Silvina, Señor, así como nuestra hermana Elda, que tú le sigas dando recuperación. Nuestro hermano Camerino, nuestro hermano Luis García, los ponemos en tus manos. Pero también Rubén, el hijo de nuestra hermana Silvina, el cual está viviendo en ansiedad y empezó a sentirse mal. Lo ponemos en tus manos, Señor. Señor, para que tú sigas haciendo y hagas tu obra en la vida de cada uno de ellos conforme a tu santa voluntad. Porque a quién más podemos venir si no es a ti, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria, Señor, y queremos comenzar este servicio y ponerlo en tus manos para que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Oh Señor, te queremos alabar, te queremos glorificar y te queremos dar la honra y la gloria, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, gracias por estar conectado por medio de este medio social. Pero también tengo un rápido anuncio que darte. Este miércoles a las 7 p.m. tendremos nuestro servicio de oración por este mismo lugar, por Facebook Live. 7 p.m. este miércoles te invitamos para que te conectes y seas parte del servicio de oración. Bendiciones, vamos a alabar y glorificar a nuestro Dios. Porque en medio de la angustia y de la ansiedad, hoy es un día de celebración. Él ha resucitado y Él ha vencido a la muerte. Celebra con nosotros. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busque, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó y a la muerte venció. Está, es poderoso en Jesús.
soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Con nosotros, Dios me guía, Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó. Muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Porque Él nos cuida, Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla, Él triunfó. Muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, Nuestro Dios es poderoso. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Sí, Señor, tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor. En la palabra de Dios, Juan 20:29 dice: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Pero dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos aquellos que no han visto la tumba vacía, pero por fe creemos hoy. Jesús nos dice: dichosos son. Gracias, Jesús. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Hay en lo oscuro tu amor profundo, cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El
Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y en tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder y la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús, porque solo tú eres digno de recibir toda adoración, Señor. Y en este día celebramos que tú vives y permaneces para siempre. Buenos días. Una vez más, es un placer tratar de conectarnos a través de este medio. Feliz Domingo de Resurrección. Y una vez más quiero enfatizar o invitar a que este próximo miércoles puedas acompañarnos en nuestro servicio de oración live, de la misma manera que estamos teniendo nuestro servicio el día de hoy. Antes de seguir adelante, quiero agradecer al equipo de apoyo. Quiero agradecer al Ministerio de Alabanza, el trabajo que se hace detrás de estas cámaras, el trabajo que se hace durante la semana
no es visible, pero es necesario, y ellos están haciendo este sacrificio, especialmente en este tiempo donde todos tenemos muchas restricciones. Quiero agradecer al equipo que nos ayuda a estar en línea, al Media Team, por todo su trabajo. Y la verdad quiero decir, es mucho trabajo hacer esto. Los pastores no somos actores, los pastores no somos y no estuvimos preparados. En el seminario no nos dieron una clase de cómo hablar delante de una cámara. Y la verdad que es difícil, es muy difícil hacerlo. Nunca había experimentado este reto y espero que sean pacientes con nosotros, que nos perdonen nuestros errores, que nos sigan apoyando y que juntos podamos mejorar. Esa es nuestra intención, ese es el trabajo que estamos tratando de hacer cada semana. Entonces, por favor, no pongas mucha atención a nuestros errores, equivocaciones. Si hay algo que tenemos que arreglar, tomaremos la responsabilidad de hacerlo. El día de hoy, antes de comenzar, me gustaría que oráramos. Si por favor puedes ir a conseguir tu Biblia, si ya la tienes ahí, una pluma para tomar notas. Y dentro de esta oración yo quiero orar por mi suegra. El día de hoy es el cumpleaños de mi suegro y él falleció el mes pasado, el mes de febrero. Quiero orar por la familia. Este día es diferente y difícil para cada uno de ellos. Acompáñame, vamos a orar. Señor, vengo delante de ti. Por la gracia y la misericordia que tú nos das, Señor, nos podemos acercar. Y por el poder de la resurrección, Señor, creo que porque mi suegro hizo una profesión de fe, en el día de la resurrección de los muertos, él será resucitado para estar con nosotros por la gracia que nos has dado en la gloria que tú nos has preparado. Te pido por mi suegra, te pido por mi esposa, te pido por mis hijos, por el resto de la familia, mis cuñadas, sus familias, para que tú les acompañes en este día, para que tú les fortalezcas y les ayudes a caminar un día a la vez dependiendo de ti. Que recuerden las memorias, que recuerden las cosas buenas y que sigan celebrando la vida de papá, la vida de abuelito, la vida del esposo. Te doy gracias por la vida que mi suegro compartió conmigo, por sus memorias. Y en esta mañana quiero pedirte por todos aquellos que están viviendo una circunstancia dolorosa. Tal vez muchos ya han perdido a un ser querido, han perdido a un conocido, a un amigo. Señor, y en el nombre de Jesucristo yo te pido para que tú les acompañes, para que tú estés con ellos a donde están. Y como se oró hace un rato, también queremos orar por las familias y sus necesidades, especialmente la necesidad de seguir siendo familia. Seguir adelante con los retos, porque a estas alturas puede ser que ya estemos en un nivel de desesperación, de angustia, de incertidumbre que es difícil de llevar. Te pido para que tú nos des la luz, la fuerza y la esperanza para hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de la resurrección, celebración o ficción, y no puede ser los dos. Tenemos que decidir si la resurrección de Jesucristo es verdadera, y si tú la crees y puedes experimentarla, es una celebración. En Primera de Corintios capítulo 15 versículo 13 y 14 dice de esta manera: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. La resurrección es el evento histórico verdadero que ha cambiado miles, millones de personas a través de los años. La Biblia nos llama a los creyentes a que seamos capaces de dar testimonio de nuestra fe con fundamento bíblico. Es una tristeza, desafortunadamente, la cantidad de personas que se dicen cristianos, pero no tienen un fundamento claro, no saben dar testimonio de su fe bíblicamente. En el tema de la resurrección, nosotros no podemos titubear. La resurrección es el centro, es el fundamento, es el mensaje central de la vida de la iglesia. Cada uno como cristiano tenemos que estar claros en esto. Sé que somos capaces de celebrar una Semana Santa, mirar el Viernes Santo con respeto
y mirar la muerte de Jesucristo, pero no sé cuántos son capaces de mirar la resurrección y realmente entender que la resurrección es lo más importante. Porque sin la resurrección no tenemos esperanza. Cuando llegamos al tema de la resurrección, espero que no vayamos a hacer simplemente un día, una fecha, o simplemente decir qué bueno que resucitó y sigamos con nuestra vida. Hoy me gustaría que podamos mirar las escrituras y entender el impacto que la resurrección causó en aquellos que eran los primeros seguidores de Jesucristo y cómo el día de hoy eso se debe de reflejar en nosotros. Nuestro relato del día de hoy de las escrituras está en el capítulo 28 del libro de Mateo y estaré leyendo del versículo 1 al 9. Mateo 28, 1 dice de esta manera: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 es el verso importante. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a los discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Entonces Jesús salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Ese es el impacto. Solamente imagina por un momento la muerte de Jesucristo 3 días atrás, el viernes, acababa de suceder y había dejado un dolor, un vacío, una tristeza en el corazón de sus seguidores. Estas mujeres, como muchos de nosotros, al experimentar la muerte de un ser querido, no sabemos qué hacer. Ellas se levantaron y corrieron a la tumba. Sabían, probablemente recordaban que Jesús les había dicho que él iba a resucitar, pero el dolor de la muerte les había nublado su entendimiento. El mirar a su maestro, el mirar a su Salvador bajar de esa cruz totalmente destrozado, que lo llevaron a una tumba y que pusieron una piedra sobre esa tumba como si fuera el sello del final de la vida de Jesucristo. Eso tuvo que tener un impacto muy fuerte en la vida de ellos. Y nosotros sabemos algunos de los detalles. Pero ellas se levantaron, caminaron, fueron a la tumba. Y cuando fueron a la tumba todavía llegaron con miedo. Pero el ángel del Señor se apareció, movió la piedra y les dio el mensaje: no tengan miedo, porque aquel que murió ha resucitado. La única manera de entender la vida en la mayor plenitud es entender la resurrección. Tú me has oído decir eso una y otra vez. Cuando ellas recibieron este mensaje, salieron, fueron a buscar a los discípulos para decirles lo que había pasado. Salieron de la tristeza, se alejaron de la tumba, porque ya no era el lugar donde estaba Jesús. Cada uno de nosotros como creyentes, al experimentar la resurrección en nuestra vida, porque la Biblia dice que el poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder que mora en cada uno de nosotros. Debemos de salir de las tumbas, debemos de salir de la esclavitud de la tristeza o del temor de la muerte. Pero el día de hoy estoy seguro que muchas personas podrían creer este relato si no se mencionara la resurrección de Cristo. Si no se mencionara la resurrección de Cristo, podríamos tener una fábula que dijera: las mujeres fueron a la tumba y encontraron un ángel. Porque las historias de ángeles que se aparecen son mucho más populares y fáciles de creer que la resurrección de Cristo.
con todas las evidencias que nosotros tenemos de la resurrección de Cristo, todavía muchas personas siguen cuestionando. Mas sin embargo, si alguien se levanta el día de hoy y dice que tuvo un encuentro con un ángel, tuvo un encuentro con un ser espiritual, sin ningún tipo de evidencia, la gente tiende a creerlo. Nosotros tenemos que recapacitar y entender, cristianos, cómo refleja nuestra vida el que nuestra fe está fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar algunas cosas que son importantes. Primero, la vida y la muerte de Jesús. Antes de llegar a la resurrección, necesitamos dar crédito que Jesucristo es un personaje histórico. Jesucristo es un personaje público. Jesucristo es una persona conocida. Para que nosotros podamos dar fe de la resurrección, primero tenemos que decir, es cierto, Jesucristo es un personaje histórico, es un personaje conocido, es un personaje público, pero no es solamente un personaje histórico. Jesucristo resucitó de entre los muertos, lo cual nadie ha hecho. Jesucristo manifestó el poder de la resurrección en su vida como parte del testimonio que él mismo había dado. Los ángeles dijeron, él resucitó tal y como él lo había dicho. Si Jesucristo no ha resucitado, no podemos tenerle como un buen ejemplo. No podemos tenerle como un símbolo de fe. No podemos tenerle como un maestro que nos enseña. No podemos simplemente considerar que era un buen hombre. Tenemos que decir, Jesucristo fue un mentiroso. Porque si él dijo que iba a resucitar y no resucitó, Jesucristo es un mentiroso. Y si tú no crees en la resurrección, pero de alguna manera crees en Jesucristo, tienes que resolver tu teología. Tienes que decidir, o crees todo lo de la vida de Jesucristo, incluyendo la resurrección, o tus datos, tu información está equivocada. Este fue el fundamento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia y el crecimiento de la iglesia nace en Jerusalén, en el mismo lugar donde Jesucristo había sido muerto. Allí es el nacimiento de la iglesia. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, lo que hicieron y cómo lo hicieron al grado de estar dispuestos a morir por esa fe, la única razón que tiene sentido que ellos pudieron vivir la persecución, pudieron dejarlo todo y vivir y estar dispuestos a morir por aquel Jesucristo, es porque su fundamento estaba en la resurrección de Cristo. La razón verdadera que yo creo el día de hoy, que la iglesia no se encuentra en otro nivel, es porque la iglesia está tratando que los principios cristianos simplemente nos sirvan para una vida feliz. Que el evangelio nos sirva para resolver problemas matrimoniales. Que el evangelio nos sirva para resolver problemas de pecado. Que el evangelio nos sirva para resolver problemas económicos, para ser mejores ciudadanos. Y el evangelio puede hacer eso, pero si nosotros abandonamos la resurrección, el elemento de la resurrección, estamos menospreciando y estamos rechazando la parte más importante de la misión de Jesucristo en esta tierra. Los apóstoles lo valoraron y tuvieron ese impacto y vivieron de esa manera. La predicación a las naciones. Cuando Jesucristo viene a enfatizar para que se predique este mensaje a todas las naciones, viene por el poder que le fue dado en su resurrección. Todo poder se le dio. Entonces él viene y nos da la gran comisión y manda a la iglesia a predicar el mensaje de resurrección. Quiero decirte, los verdaderos seguidores de Jesucristo somos resultado del poder de la resurrección, no de una religión. Una vez más, los verdaderos seguidores de Jesucristo somos resultado del poder de la resurrección y no de una religión. Hay muchas religiones y mucha gente asiste a las religiones, pero lo que separa a los verdaderos creyentes es haber nacido en su fe por el poder de la resurrección en un Jesucristo vivo, real y verdadero, a simplemente tratar de aprender y de guiarnos por principios bíblicos. Es el poder de la resurrección. Durante la historia siempre se han levantado argumentos sin fundamento en contra de la vida de Jesús, especialmente en contra de la resurrección. En los tiempos de Jesús como en los días de ahora, y probablemente se seguirán levantando. Quiero mencionar 5 de los más populares.
Uno de ellos es la tumba equivocada. Las mujeres se equivocaron de tumba simplemente. Algunos dijeron que el estado emocional, ¿verdad?, no era saludable en aquellas mujeres, estaban turbadas y cuando salieron a buscar muy de mañana no habían dormido, estaban demasiado asustadas y dañadas en su mente y en su manera de pensar en ese momento, que se equivocaron de tumba y fueron a una tumba donde no había un cuerpo. Si ese hubiera sido el caso, hubiese sido fácil de resolver. Alguien podría haber dicho: las mujeres se equivocaron, vamos a la tumba donde está Jesucristo, aquí está el cuerpo, y el argumento de que las mujeres dicen que Jesucristo resucitó se viene abajo. Pero no fue así. La teoría de que los apóstoles y los seguidores de Jesucristo vivieron un momento de alucinación. ¿Cómo es eso? Bueno, eventualmente ellos se reunieron a orar como estaban acostumbrados y como habían aprendido de su maestro. Y en medio de su oración, en medio de su dolor, en medio de sus emociones, en sus oraciones, ellos supuestamente experimentaron espiritualmente la presencia del maestro, pero solo espiritualmente. Y que de ahí es donde nace, ¿verdad?, este mensaje de que Él resucitó. Yo quiero decirte esto, mira. Los apóstoles de Jesucristo, aunque amaban mucho a su maestro, también tuvieron sus momentos de dudas. Uno de sus seguidores, llamado Tomás, dijo que él no creería si no miraba a Jesús. Y ese mismo Tomás fue un seguidor de Jesucristo fiel, y su historia prueba de que él tuvo una experiencia real y verdadera como el resto de los testigos de la persona de Jesucristo. Entonces, ¿qué? No fue una alucinación. La resurrección es una verdad. El tercero de estos argumentos es la teoría del desmayo. ¿Cómo? Bueno, algunos dicen que Jesucristo realmente no murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo simplemente, ¿verdad?, estaba muy cansado, muy agotado, su cuerpo estaba muy golpeado y tuvo un desmayo y perdió el sentido, y cuando lo bajaron de la cruz realmente no estaba muerto. Los soldados se equivocaron. En lugar de revisar bien el cuerpo, no se dieron cuenta que él no estaba muerto. Lo sepultaron y Jesucristo 3 días después se recuperó. Fíjate. Tendríamos que ser inconscientes a lo que Jesucristo había sufrido. El castigo que su cuerpo había recibido era más allá de lo que un cuerpo humano puede resistir. Estos cuentan y dicen que después, cuando estuvo en la tumba, se recuperó. Se recuperó, y no solo se recuperó, sino que él movió la piedra. Él pudo engañar a los soldados, salió de aquella tumba y eventualmente se apareció a los discípulos y les dijo que había resucitado. Pues quiero decirte, no solo que ningún cuerpo tiene la capacidad para recibir el castigo que Jesucristo había recibido, sino que aquellos que lo asesinaron, aquellos que estaban y eran responsables de su muerte, eran expertos en su trabajo. No eran novatos y no lo estaban haciendo con compasión. Su trabajo era ejercer esa pena, la pena de muerte para aquellos que eran condenados. La cuarta es la teoría de que el cuerpo fue robado. El cuerpo fue robado. Y dentro de esta teoría, la gente dice, o decían ellos, que incluyendo los apóstoles podrían haber sido los que robaron el cuerpo. ¿Cómo? Sí, dicen que los apóstoles vinieron. Jesús sí murió en este caso, pero ellos vinieron y se robaron el cuerpo y se lo llevaron y lo escondieron. Y después comenzaron a decir que Jesucristo había resucitado. Bueno, espérate. ¿Tú crees que ellos hubiesen tenido el mismo ánimo de predicar la resurrección, estar dispuestos a ser perseguidos, asesinados, con el ánimo de que ellos mismos sabían dónde estaba el cuerpo? El cuerpo muerto de Jesucristo no podría haber provocado la predicación, la convicción y los cambios en la vida de sus seguidores. Por último, quiero hablar de la teoría de que los soldados se durmieron. Claro, habían trabajado mucho, estaban muy cansados,
no les dieron buen café y no aguantaron esa madrugada y se durmieron. Esta pareciera ser la primera de estas falsas teorías. Esta está en la Biblia. En el capítulo 28, versículo 11, que hemos leído de Mateo, 28, 11, dice de esta manera: mientras las mujeres iban de camino, lo que acabamos de leer, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Seguro tenían la cara pálida. Estaban asustados porque ellos eran candidatos a pagar con su vida por lo que acababa de pasar. Dieron el informe, dice el verso 12. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero. El día de hoy sigue siendo, ¿verdad? Los enemigos de Jesucristo, del verdadero Jesucristo, del evangelio verdadero, siempre temen, ¿verdad?, que sus poderes y sus bienes sean atacados por aquellos que creen que Jesucristo fue resucitado. Déjame seguir leyendo. Dice el verso 13: y les encargaron, este es el mensaje: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche, esto es lo que tienen que decir, y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Siempre viene el chantaje, siempre ha existido el chantaje religioso. Siempre ha existido una agenda en contra de la verdad que Jesucristo predicó y la verdad que Jesucristo es. Vamos a mirar de nuevo. Dice aquí, de acuerdo, el mensaje era que los soldados tenían que decir que ellos se durmieron y cuando ellos estaban dormidos, vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Primera pregunta, dentro de lo que dijeron hay un error muy grande. ¿Cómo una persona dormida sabe quién se lleva el cuerpo? ¿Estaban dormidos o no estaban dormidos? Y si estaban dormidos y si se robaron el cuerpo, ellos no supieron quién se lo robó. La otra cosa que se podría hacer, si ellos sabían que los discípulos se habían robado el cuerpo, los soldados eran muy fuertes, eran muchos, el imperio romano no podría ser burlado de esa manera. Hubiese sido tan fácil organizar una persecución, encontrar a los discípulos y hacerlos hablar para que entregaran el cuerpo. Pero no fue así. Quiero decirte esto: no importa cuántas teorías existan, porque hay muchas más, cuántas seguirán saliendo, no lo sé. Esto es lo que yo sé y lo que tengo seguridad por mi relación personal con Jesucristo. Ninguna de esas teorías ha podido detener el evangelio. Ninguna de esas teorías ha destruido la iglesia que nació en Jerusalén. La resurrección no es una fábula. La resurrección es una verdad. Por lo tanto, si es una verdad, es una celebración. Es una celebración porque ha vencido el más grande enemigo del ser humano, la muerte. Este es nuestro argumento. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, que vamos a leer en un momento, del versículo 1 al 8. Y más que un argumento, es nuestra respuesta. El apóstol Pablo quería asegurarse que la iglesia estaba clara. Y hoy mismo, más de 2000 años después, la iglesia necesita regresar a entender este mensaje en forma literal. Versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo evangelio. No puede haber otro evangelio que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Solo hay un evangelio y hay que mantenernos firmes en ese evangelio. No importa que la cultura, no importa que el día de hoy la gente quiera algo más relevante, no importa que nosotros pensamos que ya a la gente no le gusta. Este es el evangelio. Y este es el único evangelio que necesita la iglesia. Versículo 2 dice: mediante este evangelio somos salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. ¿Sí entiendes? No importa el tema
que el día de hoy se predique en las iglesias, si se abandona el evangelio, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección, nos hemos equivocado. Versículo 3. Porque ante todo les transmitimos a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Verso 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según la Escritura. Esto es lo que encierra el mensaje central. Esto es lo que debemos de predicar. Esto es lo que necesitan nuestros hijos. Esto es lo que necesita el mundo. Entender que lo que necesita el ser humano no es una mejor vida, no es una vida feliz, no es una prosperidad o el sueño americano. Lo que necesita el ser humano en nuestros días y para mañana y el día de ayer, la misma necesidad es entender que solo hay una obra que puede ayudarle con el problema más grave que tiene. Hay muchas metáforas en la Biblia, pero la resurrección no es una de ellas. El apóstol Pablo quiere que este mensaje sea literal. Sea literal porque la muerte es real. Es tan real que quiero decirte, solo en lo que va del año, más de 10 millones de muertes por el aborto. 2 millones de personas han muerto por hambre. Más de 2 millones de cáncer. 1 millón por fumar. 400,000 personas de SIDA. 300,000 por accidentes. 260,000 suicidios. 122,000 de la gripe y 46,000 aproximadamente del coronavirus. Quiere decir esto, la muerte es el problema que no podemos resolver. Todas las ciudades del mundo, aún las más pequeñas, por lo menos tienen un monumento que nos recuerda que tenemos un problema que no podemos resolver. ¿Sabes qué es ese monumento? Se llama cementerio. La iglesia no es para sentirnos bien. La iglesia no es un lugar para que nuestros problemas se arreglen. La iglesia es para declarar y decirle al mundo el mensaje y la obra de Jesucristo. Es la obra necesaria para que el ser humano viva donde viva, los años que tenga que vivir. Si cree y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, tiene vida eterna. Esa es nuestra riqueza. Versículo 5. Y que se apareció a Cefas, ¿verdad? Los testigos oculares siguen siendo parte del testimonio de la vida de la iglesia. Y que se apareció a Cefas, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Dice el apóstol, mira, hasta el momento de mi vida, de mi conversión, el fundamento y el resultado de la iglesia es testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Esto está sucediendo en el tiempo y en el contexto de la muerte de Jesucristo solo unos meses atrás. Las fábulas que se escriben regularmente necesitan muchos años o en un lugar muy lejano. No, esto sucedió en Jerusalén, dentro del contexto y dentro del tiempo que Jesucristo había sido una persona real, histórica, pública, que había muerto, y ahí en ese mismo lugar se proclamó su resurrección y nadie pudo negarla. Nadie pudo negarlo. Nuestro testimonio, ¿verdad? Como iglesia es sumamente muy importante. El nacimiento de la iglesia nos debe de ayudar a entender la razón por la cual somos iglesia. Los testigos oculares deben de seguir dándonos a nosotros la razón por la cual ellos vivieron en una forma radical. El esparcimiento de la iglesia, a pesar de toda la oposición a través de todos los siglos, el poder de la resurrección sigue manteniendo vivo el espíritu de la iglesia. No importa dónde, no importa cuánto se persiga, cuántos mártires sucedan, el poder de la resurrección sigue siendo la base, el fundamento, la fuerza, la vida y el mensaje que la iglesia tiene para las naciones y para este día.
Las tres evidencias mayores que nosotros tenemos para seguir siendo iglesia es seguir recordando y entendiendo que la tumba está vacía. La tumba está vacía. Con los avances tecnológicos, con cantidad de exploradores y personas que encuentran pirámides, que han encontrado tumbas de faraones, que han encontrado todas estas ruinas, ciudades debajo del mar y no sé qué más han encontrado. Lo único que no han encontrado, y no porque no han buscado, es el cuerpo de Jesús. No lo han encontrado porque Él resucitó. La tumba sigue vacía. Es nuestra evidencia de que nuestra fe y nuestra confianza no está basada en una religión, en una emoción, en una organización. Está basada en nuestro Señor Jesucristo, el cual resucitó de entre los muertos. Es la garantía, es la esperanza real y verdadera, porque la vida, por muy difícil o por muy buena que sea, se termina. Y tienes que valorar la resurrección. Pero como iglesia tenemos esta tendencia de querer adaptar todos los principios bíblicos para una vida feliz. No, ese no es el mensaje correcto. Es un beneficio y un resultado que sucede de la transformación que Dios nos da. Pero el mensaje es que nosotros podamos entender literalmente este cuerpo, tu cuerpo, serán entregados a la tierra. Y tú tienes que entender que por el mensaje que tú has creído será resucitado. Si no, ¿de qué sirve todo? Piensa, sin la resurrección de Jesucristo, nuestro mensaje, como vamos a leer adelante, nuestro mensaje no es suficiente. Es más, deberíamos de ser considerados falsos, mentirosos, predicadores. La transformación de los apóstoles. Este grupo de hombres que amaban a su maestro, pero que eran hombres, que tenían debilidades, que tuvieron mucho miedo y se fueron a esconder, que lo abandonaron, que estaban viviendo su luto, hasta que el poder de la resurrección, hasta que Jesús volvió a aparecer en sus vidas, se convirtieron en hombres capaces, radicales, que no tuvieron miedo absoluto, ni siquiera de ser encarcelados o ser asesinados, los cuales así lo fueron, por predicar el evangelio de resurrección. Pero ¿por qué? ¿Cómo no iban a predicar? ¿Cómo no iban a predicar este mensaje? Ellos habían visto el poder de la resurrección. Ellos tenían de primera mano la prueba suficiente de que ellos iban a resucitar. Ellos habían entendido que la vida en esta tierra, aun por muy bonita que sea o te parezca, se termina. Y muchas veces se termina con situaciones muy difíciles. Y si ese es el final de la vida, ¿quién está inspirado a vivir? A vivir 80 años y después tendrás que morir. Y el cementerio es tu fin. Ese sería el fin de la historia de cada quien si Jesucristo no hubiera resucitado. La predicación de la resurrección nació en Jerusalén y continúa hasta el día de hoy. Primera de Corintios, vamos a terminar. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Recuerda, tómalo literal, el apóstol está haciendo este énfasis. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? ¿Sabes que desde aquel momento la iglesia había comenzado a abandonar el mensaje de la resurrección como el mensaje central? Y le sucede a la iglesia, le sucede a los creyentes, poco a poco se van enfatizando demasiado en su vida terrenal, que la resurrección deja de ser importante. Que la resurrección, si sucede, está bien, y si no, no importa. Porque la vida es lo mejor, porque lo que estamos viviendo, no, eso no es lo mejor. No lo mejor. La gloria venidera es mayor que esta vida presente. Pero los cristianos hoy necesitamos despertar. Hoy es un momento de despertar. No solo si vamos a celebrar bien que creemos en la resurrección, hoy nuestros ojos y nuestro entendimiento se tiene que abrir a la eternidad, a lo que es eterno. Tienes que mirar la cruda realidad que tus papás, que mis papás, que tus hermanos, que tu esposa, que tus hijos van a morir, que tú vas a ser testigo de ir a un funeral. Eso es lo que va a pasar. Versículo 12 sigue diciendo, ¿cómo se dice que algunos de ustedes que no hay resurrección? Versículo 13, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo resucitó.
Versículo 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve de nada. No sirve de nada. Pero qué bonita predicación. Si no es de resurrección, no sirve de nada. No importa que sea de prosperidad. Como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Si esto está conectado, si Jesucristo no resucitó, ni tu papá, ni tu mamá, ni mis hijos, ni los que han creído van a resucitar. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusionaria. Todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, escucha, cristiano de Estados Unidos, no es solo para la prosperidad y el bienestar de esta vida, porque si lo reducimos a eso, dice aquí, seríamos los más desdichados de la tierra. Es una desgracia que nosotros creamos o queramos adaptar el mensaje del evangelio para una vida feliz. Es un fracaso de la predicación del evangelio que nuestro énfasis sea en cómo mejoramos nuestra vida, abandonando la importancia de que al final de todas las vidas el ser humano perece. Y cuando perece, se termina. Pero de acuerdo al mensaje de la resurrección, versículo 20 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Sin la resurrección, somos otra falsa religión. Sin la resurrección, no importa el tema de nuestra predicación. Si nuestra fe es una esperanza solo para una vida en esta tierra, somos dignos de lástima. Jesucristo vino a este mundo y su primer mensaje fue: el reino de los cielos se ha acercado. Él vino, fue a la cruz del Calvario, murió en esa cruz para darnos el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos recibir el regalo de la vida eterna. En los oídos y en los corazones de muchos cristianos el día de hoy, ese mensaje ya no es importante. Lo que ellos quieren escuchar es: pastor, ¿cómo soy feliz? ¿Cómo se arregla mi matrimonio? Y no quiero sonar que eso no importa. Eso sí es importante. Pero yo te digo, ¿de qué serviría un matrimonio funcionable? ¿De qué serviría una vida feliz si no tuvieras el regalo de la vida eterna y el mensaje de la resurrección en tu vida? ¿De qué serviría? Sin la resurrección hemos fracasado y perdido todo. Regresemos, hagamos del mensaje de la resurrección el centro de nuestra fe. Vamos a orar. La verdadera celebración va a tener con el impacto que este mensaje causa en nuestra vida. Tal vez la situación seguirá y muchas personas van a seguir muriendo, incluyendo nosotros podríamos ser, y no necesariamente del virus, pero porque estamos en un cuerpo que perece. Pero por los que hemos creído, la Biblia nos garantiza la resurrección y un cuerpo glorificado. Porque Jesucristo resucitó. Porque Él vive, es que yo viviré. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias por la obra suficiente de Jesús. Te doy gracias porque ese evangelio, Señor, no es una fábula, no es una práctica religiosa. No se trata solamente de una vida mejor, se trata de una vida eterna. Se trata de un día de resurrección en gloria. Todo pasará, pero tu palabra no pasará. Señor, que nuestros corazones se abran para entender el mensaje que tú nos has dado. Y el mensaje que tú nos has dado es el reino de los cielos. Que nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sean llenados del entendimiento de la vida del resucitado. Que miremos y escuchemos con atención y creyendo con convicción en nuestro corazón que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que muera, no morirá para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, para que aquellas personas que el día de hoy están escuchando puedan abrir su corazón y entender que son eternos. Que son eternos. Entender que el evangelio de Jesucristo es mucho más que vivir
una vida temporal en esta tierra. Señor, ayúdanos, Padre, y que las personas y la iglesia, Señor, se levante hoy bajo el poder de la resurrección para vivir una vida de convicción, de declaración de que la vida que tú nos has dado, Señor, sobrepasa la muerte, sobrepasa las circunstancias y las situaciones presentes. El poder de la resurrección es nuestra convicción y es nuestra declaración para todas las naciones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero darte las gracias. No sé cuántos de ustedes han leído alguna vez a C.S. Lewis. C.S. Lewis es una persona que también tuvo problemas con creer en Dios. Y él dijo esto del cristianismo. Él dijo esto del cristianismo: si el cristianismo no es verdadero, es insignificante. Pero si el cristianismo es verdadero, es lo más vital e importante para esta vida. Yo quiero decirte, si Jesucristo no resucitó, vive, come, baila, disfruta, porque todo se acaba. Pero si Jesucristo resucitó, ten esa convicción y vive bajo la esperanza de resurrección. Esperamos que puedas acompañarnos el miércoles. Gracias, que Dios te bendiga. Si vives en el área, déjanos saber cómo podemos ayudarte. Bendiciones. Y tus promesas fueron selladas cuando su cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. La victoria está en ti. Aleluya. Será el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Vamos a declarar lo que Él vive. Oh, aleluya. Será el que me libertó. Aleluya. De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Última vez. Y mi esperanza está en Jesús. Porque resucitaste y vives para siempre.